Un saludo, bienvenidos a nueva entrevista en Editorial Letra Minúscula. Hoy tenemos la suerte de entrevistar a Yirka González. Un saludo, Yirka. Un saludo, Roberto. Como te comenté, muy emocionada de escucharte y esos comienzos tuyos para mí son muy emotivos, así que hoy estoy, como dijiste, dentro del canal, así que estoy bastante emocionada y creo que se me va a notar, pero bueno, aquí estamos. Te agradezco muchísimo. Quiero agradecerte primero que hayas confiado en nosotros. También agradecer a todas las personas que ven estas entrevistas por toda la confianza de la comunidad, de todas las personas. Miles de personas han confiado en nosotros para publicar sus libros y eso me llena de gran orgullo y satisfacción ayudaros en este camino. Y poder hablar con vosotros así personalmente, como estas entrevistas, pues para mí es un placer y una alegría compartir con la comunidad. Voy a leer una pequeña bio para que conozcáis a Yirka y vamos a empezar la entrevista. Es autora de un libro muy interesante, La voz del destino. Yirka González es una escritora cubana con una voz única en la literatura contemporánea, que fusiona vivencias personales con elementos de ficción. Su carrera literaria comenzó con la novela autobiográfica sobre su infancia y adolescencia en Cuba, publicada en 2007 con el respaldo de la comunidad cultural cubana exiliada en la Florida. Desde entonces ha continuado explorando temas de identidad, pertenencia y destino en sus obras. Su libro más reciente, La voz del destino, publicado por Editorial Letra Minúscula, es una novela que combina introspección, misterio y drama, siguiendo la historia de una mujer cubana en busca de un futuro en España. Yirka también es autora de Beatriz, Los Magnolios y Dios, otra novela de ficción publicada anteriormente. Bueno, Yirka, háblanos un poco de ti, de dónde vienes, quién eres, dónde vives, cuánto hace que escribes. Preséntate un poco. Bueno, gracias por esa antesala, esa presentación. Y bueno, como matiz, antes de comenzar, Beatriz, Los Manuelos de Dios también fue hecha con vosotros, por lo cual soy reincidente vuestra porque me encanta vuestro trabajo, vuestra humanidad, lo profesionales que son, la paciencia. Y realmente encontrar a una editorial ahí que nos respalde de verdad, nos oriente y nos ayude es un regalo. Así que gracias, Roberto, una Gracias vez a más. ti. Y gracias a todos ahí en el equipo. Bueno, pues como bien dijiste, yo nací en Cuba hace 52 años. Desde bien temprana edad, 19 años, me fui para España. Mi padre es descendencia de españoles, así que me agarré ahí en ese momento difícil que estaba atravesando, me fui. Y allí, bueno, pues fue, yo creo que desde que tengo uso de razón, un cúmulo de experiencias que me fueron trayendo hasta aquí, experiencias además difíciles, pero gracias a que descubrí desde temprana edad la escritura, fui canalizando todas esas vivencias y emociones y entonces fue que emprendí ese camino desde tempranito, que empecé con la revista Zum Zum, que muchos cubanos la conocen, que era una revista para niños infantil, ahí escribía cuentos y entonces comencé esa trayectoria, ese camino largo, interminable de escribir, pero fue en el 2007, como bien dices, cuando me lancé ya a escribir mi primer libro, que fue con mi autobiografía de mi infancia y adolescencia, y como bien dijiste, conté con el respaldo del exilio cubano y la organización cultural de COF Rincón aquí en la Florida. Después vino Beatriz y después llegó en el 2014, escribí La voz del destino y la dividí en dos partes. La primera es la que estamos lanzando ahora. Y entonces, bueno, un poco ese camino a nivel profesional, a nivel personal, un cúmulo de experiencias, de vivencias no tan agradables en mi infancia, mi adolescencia, pero bueno, que han pulido me han llevado, me han traído hasta aquí a la mujer que soy hoy, por lo cual agradezco todo lo que he vivido y aquí estoy cumpliendo con ese deseo, porque para mí es como un legado que quiero dejar también, ¿no? Escrito para que sirva de inspiración a las personas, pero sobre todo a las mujeres que hayan podido atravesar situaciones que yo atravesé, para que en cierta manera las guíe, las oriente y les ayude a comprender que son vivencias y que tenemos que superar. Este libro de 2007 que salió en una editorial
tradicional o dónde se Sí, publicó? ¿En España, en Cuba? aquí, la huella del recuerdo se publicó aquí en Estados Unidos. Todo fue ¿Pero tú dónde aquí. estás ahora? ¿En Estados Unidos? Estoy en Estados Unidos, pero vine de España aquí a publicarlo porque conocí a muchas personas del exilio y que estaban en la organización de Cof Rincón, y entonces pues ellos aquí me hicieron esa edición. Fueron 250 ejemplares nada más que me hicieron, pero fue, yo creo que fue un salto para romper con ese miedo que tenía a la hora de escribir ya de cara al público. Todavía no estaba bien preparada en ese momento porque tenía muchos miedos. Todavía no había arrancado de romper con todos esos lastres del pasado. Y fue ahí que, bueno, fue una experiencia muy bonita porque me reencontré con muchas personas que me transmitieron su experiencia, sus consejos. Y fue una experiencia, fue aquí. Y además se publicó en el Barnes Noble, en la Universal, la editorial, la Biblioteca Universal, también aquí. O sea que fue una experiencia y la que viví con la publicación de La Huella de Recuerdo. Que por cierto, voy a hacer una nueva edición con vosotros porque ya estoy más pulida, estoy ya más preparada para que me ayudéis con la corrección y bueno, pues ya de otra forma, ¿no? Ya con estas canas ya más asentadas. Entonces, a ver si me sitúo. Es de Cuba a España, primero. De Cuba a España, Y luego sí. de España a Estados Unidos. Y de España a Estados Unidos en el 2007, porque en el 2006 me reencontré con mi novio de juventud y llevamos 20 años sin vernos, sin hablarnos, y bueno, pues después de romper con nuestras relaciones anteriores, pues retomamos nuestra relación y aquí estoy, una española cubana y aquí con mis hijas españolas viviendo en la Florida. Vale, entonces un doble viaje de migración. Hay un doble viaje de migración. Exactamente, sí. Yo creo que esto es muy interesante porque Mm. tu testimonio, porque tus novelas son un poco un testimonio de esas vivencias, es una experiencia que muchísimas personas están viviendo en España. Muchísimas personas se van de Cuba a España, muchísimas personas se van o de Cuba a Estados Unidos. Ujú. Y yo creo que muchas personas pueden sentirse identificadas con este viaje que tú has hecho, porque es un viaje físico, pero sobre todo un viaje espiritual. Ujú, totalmente, totalmente, porque que fue lo que intenté transmitir y tocar en profundidad con La Voz del Destino, ¿no? Porque es como bien, es como un viaje trepidante donde luchas primero por un futuro, por tener una vida estable, diferente, una calidad de vida que no la tenías en tu país. O sea, yo no toco temas ni políticos, ni lo que hay detrás de ese entramado de la inmigración, sino el drama humano, ¿no? Que muchas veces, o sea, lo estamos viendo por todo el mundo. Muchas veces, en la inmensa mayoría, nos encontramos con un vacío tremendo. O sea, tenemos que dejar nuestro lugar donde nacemos, nuestras familias, nuestra idiosincrasia, cultura, más allá de religiones y de credos, y nos enfrentamos a un mundo desconocido y a pujar y a luchar y a nivel general, tanto hombres como mujeres, niños, pero en el caso de una mujer, cuando lo hace sola, como lo hice yo, o en el caso de Candela, que lo hizo llevando con ella a su niñito pequeño, enfrentarse a todo ese, a eso desconocido que hay afuera, realmente es un drama tremendo y hay que enfrentarlo y afrontarlo porque definitivamente o te pierdes o te reencuentras en el camino. Es un viaje trepidante, realmente. Ayer me escribió una persona por Facebook de Cuba Mm. y me decía, Roberto, ayúdame porque quiero publicar, pero no puedo. No puedo porque Amazon no me deja publicar si vivo en Cuba, no conozco a nadie fuera y no sé qué hacer. Entonces Mm. me llegan muchos mensajes de personas de Cuba pidiendo ayuda, digamos, porque tienen sueños, ¿no? Tienen sueños de publicar o de escribir o tal, Mm. y ven que allí es muy complicado por todo el tema, Claro. situación que hay, y tienen que buscarse la vida por ahí fuera. Claro, claro. Yo en el canal vuestro, ahí en Facebook, concretamente, que estoy en el grupo, por supuesto, estoy con vosotros en todos lados enganchada. Yo aconsejé una vez a un cubano, creo que fue también, que me dijo, estoy dentro de Cuba, estoy viendo la editorial, me interesa, ¿qué puedo hacer? Y le dije, mira, si tienes un familiar afuera, lo que puedes hacer es eso. O sea, que te ayuden publicando desde afuera. O sea, dentro de la isla, lamentablemente,
Es muy Ya difícil, pero sabemos, siempre, es muy difícil. siempre hay Pero si tienes a soluciones. alguien afuera, un amistad o una persona de confianza en quien tú puedes delegarle a buen recaudo tu obra, ¿ves? Porque es algo muy especial para un autor, pues que te ayude directamente, lo envías es lo que yo he aconsejado, lo envías directamente a vosotros y ya, bueno, pues todo el trámite de Amazon y todo eso. Se hace y ya Siempre con una está. persona de confianza, claro. Háblanos de La voz del destino. Primero, ¿qué te motivó a escribirlo? Ujú. ¿Y qué van a encontrar los lectores que lean este libro? Por cierto, vamos a dejar el enlace al libro en la descripción de este vídeo y en todas nuestras redes sociales para que podáis leerlo, echarle un vistazo y yo os lo recomiendo absolutamente. Cuéntanos un poco del libro. Bueno, el libro es un compendio de vivencias, no solamente mías, sino también de mi madre y de un montón de mujeres que he tenido el honor de conocer a lo largo de mi vida. Es una cuenta pendiente que yo tenía con mi mamá y conmigo misma. Mi madre no fue una inmigrante que salió fuera de la isla, pero sí tuvo que irse de su pueblo. eh, para poder encontrar una oportunidad mejor para sacar en ese entonces a mi hermana, que era la única hija que tenía. Y bueno, pues vivió lejos de su pueblo, lejos de la familia y vivió una serie de situaciones difíciles. Una mujer sola, con hija, bueno, pues ya sabemos lo que se puede enfrentar. Y tenía esa cuenta pendiente. Esto es lo primero, ¿no? Que hago mucho énfasis en esto, porque era una cuenta pendiente que yo tenía con ella, conmigo misma. También era una cuenta que tenía pendiente para romper con tantas memorias dolorosas, con tantos lastres del pasado, de maltrato que hemos ido heredando todas las mujeres del clan de mi familia por parte materna, romper con todo esa cadena, ¿no? De maltrato, de sufrimiento, de pobreza, de infelicidad que ha ido arrastrando las mujeres del clan de mi familia a partir de mi familia materna, a partir de mi abuela. Ha sido una serie de sucesos que me llevaron a mí a un análisis después de que me fui reencontrando y despertando y aprendiendo de referentes y maestros allá afuera, que era importante romper con esas memorias para que no se continuaran repitiendo en el tiempo. Entonces esa fue una de las razones, o sea, era algo, esa cuenta que tenía pendiente con mi madre, conmigo misma, por mis vivencias, con mi abuelita materna, y para romper definitivamente con ese clan, no solamente para que no se repita en mis hijos, sino también para que no se repitan en los hijos de todas las demás madres del clan de mi familia. Entonces, es una novela autobiográfica, podremos decir. No del todo. O sea, Candela tiene unas vivencias, que es la protagonista de la novela, pero que, no que son muy suyas, que no tienen nada que ver conmigo, Sí, de otras mujeres, sí. Pero sí es muy autobiográfica a nivel general en el entorno de las mujeres de mi clan familiar. vale. Sí, podríamos O sea, decirlo. una novela es ficción, digamos, inspirado en algunas cosas en vivencias que has vivido tú o personas que has conocido o familiares o amigos o quien sea. Y a Ujú. partir de ahí se monta la historia. Háblanos de la historia en sí. Y a partir de ahí se montó esa historia, una madrugada que escuché. En ese momento yo había tocado fondo en mi vida a nivel personal, profesional, en muchos aspectos. Y pisé fondo y estaba sufriendo esa especie de catarsis que la sufría Candela también. Y me reencontré. Entonces, como decía, pues bueno, pues esa madrugada tuve como una especie de viaje y tuve una conversación con mi voz interior, con Dios, con mi guía espiritual, es igual, con una entidad preciosa de luz que me habló y me dijo que ya era el momento de romper con mis miedos y que debía escribir, que no solamente iba a ayudarme a sanar a mí, sino a sanar a mi madre. En ese momento no había fallecido, perdón, ya había fallecido ya. En ese momento, hacía 2 años que había fallecido, iba a romper también con ese lastre de dolor que arrastraba mi abuelita materna desde el más allá y que bueno, que era una manera de yo sanar y de curar todas esas heridas del pasado. Y ahí fue cuando comencé a crear la novela y empecé creando el personaje, porque me vi reflejado en Candela, vi a mi madre, a todas las mujeres de mi familia y ahí comenzó la historia. Y la historia comienza con una mujer cubana en Trinidad, una ciudad preciosísima colonial de la isla,
que vivía allí con su familia, conoce a un español, se enamora de él y se casa con él allí en la isla y se viene a vivir, se viene a vivir. A veces hablo como si estuviese en España. Estoy Ujú. dividida en dos mundos. Y se va a vivir a España con su niño de 7 años. A partir de ahí, desde el preciso instante en que pisan las Islas Canarias, Tenerife concretamente, fue donde llegué yo cuando salí de Cuba. Bueno, pues comienza a experimentar una serie de experiencias con su marido y empieza a descubrir una personalidad que era totalmente nueva para ella, que no la había conocido en Cuba. Claro, de vacaciones conocemos poco a las personas, pero cuando ya empezamos con esa convivencia es cuando realmente retiramos nuestras caretas y afloramos nuestros rostros. Y ahí empieza realmente esa lucha de ella por su liberación, por reencontrar su identidad, por perder los miedos, miedos que arrastraba de parte de su mamá también, de la madre de Candela, que fue una mujer muy maltratada. Y bueno, comienza ese viaje trepidante de ella por conseguir esa libertad, ¿no? Al mismo tiempo, no solamente luchaba por ella, por su madre, sino también por liberar a su hijo, porque fue un niño, aquí hay una figura clave importantísima en todo esto. No solamente es Candela la que sufrió maltrato, sino también el niño, que a veces, normalmente, la mayoría de las veces son los inocentes los que reciben esta peor parte, ¿no? Primero, porque les llega de forma inesperada a su cabecita, su mente no logra comprender qué está pasando y bueno, fue un trauma para él ya salir de Cuba, trauma más el encontrarse a alguien desconocido para él, pero mucho más cuando son tan inocentes que no entienden que el abuso es tremendo y que de pronto empiezan a madurar de una forma precoz y empiezan a callar por amor, porque comprenden que si hablan o dicen algo, pueden perjudicar a su madre, en este caso a Candela, o al revés, ella empieza a callar y a tragar para que no sucedan cosas delante de ella, para no perjudicar al niño, para el niño, que el niño viviese en una burbuja, sin embargo el niño estaba atento de todo. Esta realmente es la sinopsis principal de la voz del destino, esa lucha de esa mujer por obtener su libertad para ella, para su hijo, por recuperar su identidad, por recuperar sus valores, porque se pierde, de pronto queda en una ceguera de valores, en una lucha donde está por un lado todos esos valores inculcados y por otro lado a lo que ella se tiene que enfrentar para sobrevivir, se siente absolutamente sola, desamparada. Los ángeles después vienen llegando, los ángeles terrenales para ayudarla, pero definitivamente es un viaje larguísimo, lleno de obstáculos, lleno de situaciones, lucha como una auténtica yegua, como decimos en Cuba, como una leona, por, por no perder la poca cordura que le queda, ¿eh? Y se agarra a su hijo definitivamente para poder sobrevivir y poder salir adelante. ¿Qué significa el título? Yo creo que el título tiene un significado profundo, la voz del destino. La voz del destino, y esta es la primera parte, entre cadenas y cartas del tarot. Bueno, pues la voz del destino es esa voz que escuchamos en algún momento de nuestra vida, que nos habla y nos dice cuando en un momento estamos mal, que tenemos algún vacío, un desasosiego, que no somos felices, que estamos acompañados y nos sentimos absolutamente solos. Es esa voz que te habla, que te dice, ve en busca de tu destino o encuéntrate contigo misma. Y entre cadenas y cartas del tarot es esa prisión en la que vivía Candela con su niño y unas cadenas no físicas, pero sí emotivas, espirituales, humanas. Y el tarot es el otro refugio, además del niño, en el que ella se refugia para, bueno, pues para sacar todo ese lado de sacerdotisa que tiene dentro Candela para ayudar a las personas a través de ese manojo de cartas, ayudarlas ahí a comprender un poco, a descifrar, a saber qué sucede con sus vidas, porque ella, bueno, pues manejaba esas cartas desde Cuba y por eso la novela se llama así, La voz del destino, entre cadenas y cartas del tarot. Y luego hay un momento en que hablas en el del libro del tiempo. Dice, donde el tiempo no existe, pero tampoco se detiene. Ujú. Sí,
porque el tiempo realmente no existe. Es imparable y lo vemos en la manifestación de nuestro cambio físico, pero Mm. realmente te pones a analizar que no existe. O sea, todo parece siempre que fue ayer. Las cosas, cuando te pones a analizar, a veces no eres consciente de ese reloj, de ese calendario que va cayendo, y esas hojas del calendario. No existe. Es como el tiempo ni el espacio. O sea, es algo Una eh, vivencia. invisibles, son vivencias, no es algo material, pero a su vez no se detiene y se manifiesta en nuestro cambio físico, pero todo, el árbol está ahí. Nosotros somos los que alrededor del árbol vamos cambiando con el paso del tiempo. No existe, pero no se detiene y se manifiesta. ¿Cuál fue el capítulo más difícil de escribir en La voz del destino? ¿Qué parte fue la que más te costó desde un punto de vista emocional? Yo encuentro que ahí hay momentos muy duros. Muy duros, muy duros. Hay dos momentos que realmente, tres, mejor dicho. Uno que es de la segunda parte, que no vamos a hablar de él hoy, porque queda para la siguiente entrevista de la otra parte cuando salga. Y en esta primera parte hay dos partes difíciles que tuvo que enfrentar Candela. Uno, una parte que no la voy a decir, que lógicamente la llevó ahí a un desgarro tremendo, dolorosísimo, más que del cuerpo, del alma. Y otra parte que es, bueno, la vida y la muerte, ahí cuando las vivencias, cuando traemos, a pesar de las situaciones, traemos vida a la vida, cuando la madre, la mujer y madre es algo increíble que Dios ha creado. Es capaz de revivir un momento durísimo y cuando va a tener ahí a su retoño, increíble, todo pasa a un segundo plano, entonces ahí te refugias en eso que estás trayendo a la vida. Eso fue un momento difícil para mí escribirlo y además y también hermosísimo y el otro momento de ese dolor, de ese desgarro, de ese maltrato, ¿no? Fueron momentos, dos capítulos duros que tuve que escribir ahí que me dolía las Te entrañas. dolía, Sí. sí. Bueno, Ujú, también puede ser una catarsis para ujú, muchas personas que lo lean o que hayan vivido cosas parecidas o similares, porque este libro también tiene esa dimensión de catarsis, ¿no? De a través del dolor hacerte mejor y ayudarte a superarlo y evitar errores también, porque hay muchos ujú, errores que se hablan en el libro que con más conciencia quizás se podrían evitar, ¿no? ¿Qué claro. recomendarías a los lectores del libro? ¿Qué errores deberían evitar para no vivir estas situaciones de la protagonista? Eh, Les recomiendo en todo momento que no tengan miedo, que su voz se haga fuerte y que griten, porque a pesar de que nos veamos frustrados y que en ese momento sintamos que no nos ayudan como merecemos, siempre va a haber alguien que va a escuchar, pero sobre todo echar fuera. No podemos vestir un muerto, como decimos en Cuba, y vestir un muerto y desvestir al otro, perdón. Tenemos que enfrentarnos a nuestros monstruos, nuestros fantasmas. Lo tenemos que hacer. No podemos refugiarnos en algo o en alguien para sanar, intentar sanar esas heridas del pasado. No, somos nosotros los que tenemos que convertirnos en nuestros maestros, nuestros chamanes, sacerdotisas, sanadores. Nosotros tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, ser realistas y sinceros con nosotros, porque a veces lo más difícil es encontrarnos con nosotros mismos, Roberto. Es tan difícil aceptar a veces ese lado oscuro, las sombras, como decía Carl Gustav Jung, ¿eh? La sombra, encontrar, aceptar nuestra sombra, porque las luces las aceptamos todos, nuestras virtudes, pero aceptar esas espinas, esas sombras, hacerlas partes de tu vida, aceptarlas, decirle, tú no tienes poder sobre mí, pero las aceptas porque son parte de ti. Es difícil que seamos sinceros con nosotros mismos. Arrancar con el miedo. Por eso tiene una carga de resiliencia tan fuerte esta novela. ¿M? Cómo Candela fue capaz cuando consiguió, por amor, consiguió realmente darse cuenta de que se estaba sometiendo
en un pozo sin salida, con una ceguera de valores tremenda, fue cuando se dio cuenta de que dijo, esta no es la salida, esta no es la vía, yo tengo que romper con esto, me cueste lo que me cueste la vida. Y así hizo. No cometer el error de callar, denunciar, hablar. Y sobre todo, hay una cosa que tengo que decir. Nos convertimos en sabios cuando a lo mejor hemos sufrido maltrato en nuestra infancia y adolescencia o cuando adultos. Nos convertimos en sabios observadores. Hay muchas personas que están allá afuera que son víctimas de violencia. Y no estoy hablando de género, porque no estoy sexualizando la novela. La protagonista es una mujer y su niño, pero hay hombres maltratados también, ancianos, que no nos callemos, que no nos hagamos lo de la vista gorda y digamos, bueno, eso no nos incumbe, porque eso lo que nos está haciendo es convertirnos mucho más en una sociedad robótica, fría, insensible. Y hay mucho, mucho, mucho ahí afuera, muchas personas que son víctimas y tenemos que denunciar, tenemos que hablar o preguntarle, ¿todo está bien? Estar atentos, porque alrededor nuestro se puede estar sucediendo cualquier tipo de maltrato. Que no tengamos miedo, eso es fundamental. Me parece un mensaje súper potente esto de vencer el miedo. El miedo es lo que te paraliza en realidad, es lo que te asesina y es lo que debemos superar. Háblanos un poco de tu obra anterior. La has mencionado de pasada, Beatriz, los Magnolios y Dios. Sí, esa es una novela también de autobúsqueda, es una novela también no tan em, similar a La voz del destino, pero sí con ese mismo contenido, ¿no? De esa lucha por encontrarse con ella misma. Esa es una mujer que a los 10 años sufrió un episodio que la marcó para siempre y que la introdujo en la ceguera y la introdujo en un agujero mental donde no recordaba que había sucedido a partir desde los 10 primeros años. Entonces, esa oscuridad la llevó a, adentrarse en una cadena de errores, repeticiones, ¿ve? Todo va encaminado con lo mismo, ¿no? Cuando Sí. no solucionamos algo del pasado, como vamos acarreando con ese lastre de errores, equivocándonos con relaciones, con actos. Entonces es también una mujer que lucha por reencontrarse consigo misma, por recuperar ese recuerdo para ver si puede sanarlo, perdonar y a su vez reinventarse. Es también una novela muy profunda, con una connotación íntima muy fuerte, muy yo, muy muchas mujeres, muy mi madre, muy mi abuela, ¿Y un poco este en la misma libro, línea. dónde pueden encontrarlo los... También en Amazon lo tengo allí. Está en Amazon, vale, pues Mm. entonces tenemos la posibilidad de leer estos dos libros, La voz del destino y Beatriz los Magnolios y Dios. Y Dios. Y, y luego lo que va a venir. Y luego lo que va a venir, sí, porque ya estoy preparándome, estoy esperando estos mesecitos para aquí promocionar con vosotros y también con Amazon la novela, pero ya en noviembre estoy agarrando y os mando la segunda parte para ver si para primavera o así ya la tenemos, porque también esa parte es brutal de La voz del destino, entre tambores y murallas, Que tendrá y ya dos estoy partes. deseándola. Dos partes, La voz del destino entre cadenas y cartas del tarot y La voz del destino entre tambores y murallas. Y después tengo ahí otros proyectos también ya liberada. ¿Quieres hablarnos algo de eso? De los otros proyectos, mira, tengo ahí Entre dos tierras, es una Sí. novela histórica preciosísima. En esta ocasión me llevé a una mujer gallega para Cuba de Mm, la época de 1920, cuando toda esa inmigración de gallegos fue por varios países, entre ellos Cuba. sí. Y bueno, pues esos 110 años que vivió ella, que tuve la oportunidad de conocer, entonces, pues bueno, es una novela histórica riquísima en vivencias, en situaciones de dos culturas. Blanca la gallega, así se llama, y la otra es algo más espiritual. Ahí me lanzo con una novela espiritual donde saco ese lado místico mío, más profundo, pero más celestial, donde un jardín entre el cielo y la tierra, donde ya directamente ya me enfoco con mis maestros espirituales que me están ayudando a crear esa novela que tardará un añito aproximadamente en salir. Y háblanos un poco de la recepción, porque este libro ha salido.
ha salido exactamente, lo tengo aquí, en agosto de 24, o sea, está recién salido, Recién salidito está, recién sí. salido. Pero no sé si ha habido gente que lo ha leído antes de publicar o ya lectores, te han dicho algo, si Sí, has hecho alguna presentación, lo has enviado a gente, ¿cómo ha sido eso? bueno, he hecho una presentación online Sí, en mi comunidad en Instagram. Sí, estoy recibiendo muchísimos mensajes maravillosos de mujeres y de hombres que lo están leyendo, lectores míos que han leído mi Beatriz, los Manuales y Dios. Y realmente ya estoy recibiendo esa gratificación que todo autor en el fondo quiere, ¿verdad? Porque más allá de lo económico, que es muy importante también, yo creo que el legado que queremos dejar, ¿verdad, Roberto? Porque tú eres muy mansa de corazón y muy humilde en eso, y eres muy grande, te lo digo. gracias. Yo creo que lo que realmente queremos es que el lector conecte con nosotros, conecte con esa historia. Ese es el legado realmente que queremos dejar, ¿verdad? Esa estela interminable, infinita, que cuando nosotros estemos aquí en este plano físico con nuestro avatar, digan, mira, esta mujer escribió esto, o sea, que estoy recibiendo muchos mensajes a diario de lo que está representando la voz del destino para mujeres, para hombres. Es un grito de libertad, de valentía, por lo cual no solamente la mujer cubana se va a sentir muy atraída por leerlo, sino yo creo que a nivel general la mujer. Y bueno, pues otra cosa que estamos haciendo nueva es, bueno, esta vez he tirado la casa por la ventana. He sacado formato digital, tapa blanda, tapa dura y en audiolibro, que Muy bien. próximamente ya lo vais a sacar también ahí. ¿Por qué? Porque también lo he aprendido de ti. Te digo que me has enseñado mucho, que hay ahí un sector, un público, que le gustan las historias, pero ya o por tiempo, o porque son un poquito vagos, o porque ya han perdido por esta dinámica de la vida, hojear el libro o verlo ya en digital y prefieren escucharlo. Y esto me transportó también a mi infancia, cuando escuchábamos en Cuba novelas en radio, La Sí, las Esmeralda, toda radionovelas. esta. Entonces, para mí fue cuando te escuché, automáticamente hablé con Paula y Erika y me dijeron, pues sí, es otra forma de que consigas ahí atraer otro público, por lo cual va a salir también en audiolibro, eso es un bombazo. Hay muchos que están esperando ya ese audiolibro. Yo ayer hablaba con una persona y le decía, mira, es que el dinero, o sea, todo lo material va a quedar ahí. O sea, cuando tú te vayas a morir, no dirás, pues mira, tengo 4 pisos, pero podía haber tenido 5. No vas a decir eso. Eso da Ujú. igual. O sea, cuando ya enfrentas la muerte, digamos, todo queda, o sea, todo lo que has acumulado, todo va a quedar ahí. Todo, todo. Totalmente, Al otro totalmente. barrio no te vas a llevar nada, Totalmente, totalmente. nada. Sí. Y al final ese libro que tú has hecho, igual pasa, no sé, 20, 30, 40, 50 años, 100 años o más, y una persona puede leerlo. Y es un legado de Exactamente. una época, de unas vivencias, algo que tú has dejado. Porque, no sé, el Exactamente. piso que tenías, el coche que tenías, el dinero en la cuenta bancaria que tenías, todo eso se ha perdido ya. Todo eso no tiene valor en realidad. Totalmente. Mira, Roberto, te voy a contar algo que además es que yo estoy como un libro abierto. O sea, yo estoy como dice mi marido, estás con el alma al desnudo completamente. Te voy a contar algo. Mira, yo, y lo digo con orgullo además, mi infancia fue durísima, mi adolescencia tremenda. Yo creo que desde que tengo uso de razón he peleado para salir adelante y sola muchas veces, en la inmensa mayoría. Y sé lo que es el hambre, sé lo que es el dolor, sé lo que es el desgarro, pero y me he venido abajo muchas veces y he tocado fondo, pero la fuerza con la que yo me manifiesto hoy no me la ha dado a mí nada material. Yo he estado en la escasez, he tenido muchas pérdidas, he tocado fondo, he perdido mi empresa cuando la tenía en España. De verdad que sé lo que es vivir en miseria y acostarme sin comer, andar descalza, situaciones tremendas. Desde que reencontré a mi marido, mi vida ha ido fluyendo de una forma estable, económica, como nunca me había imaginado. Y sin embargo, aprendí a estar sola y le digo, yo estoy contigo porque te elegí. Me reencontré con mi novio y amo la vida, la calidad de vida que nos ofrecen mis hijas y a mí. Sin embargo, yo quiero que a mí me recuerden cuando yo no esté aquí.
Sí, Cuando mis hijas y mis nietos, mis tataranietos, el mundo, mis lectores, mis amigos, yo quiero que me recuerden por el legado que yo he dejado como autora, como mujer, mi capacidad de resistencia, resiliencia, mi coraje. Me recuerden con las veces que abracé, que besé, que caminé descalza, que amé a los animales, que yo quiero que me recuerden por lo que realmente yo he ofrecido a la humanidad, no por lo que yo pueda tener materialmente. Mi legado es el amor, la felicidad mía es el cúmulo de experiencias. Yo quiero que me recuerden por eso. ¿Verdad? Que digan, esta mujer me ha llegado al corazón, que se ericen las pieles del alma cada vez que lean, que ojeen una página de mi novela, de Beatriz, de Candela, de las que vienen, de mi biografía, de autobiografía de niña. Yo quiero que me recuerden porque yo acaricié las almas, porque yo supe amar, porque yo me reencontré. Que me recuerden por eso. al final yo creo que quedan dos cosas. Uno, las relaciones con las personas, el amor y luego las obras que has podido crear. Pero Exactamente, no dinero, sino una obra artística o el arte o la exact- creación o un libro o una canción. Eso, si a alguien le toca su fibra, eso queda. exactamente. Y ese es el legado verdadero. Ujú, No claro, más ceros en una cuenta bancaria. Eso aquello no que es el legado. creas, aquello que Sí, creas con todos tus sentidos, con tu mente, sí. con tu corazón, con tu alma, aquello que creas para transmitir algo a la humanidad. Eso realmente es lo que queda. Eso es lo que queda. Yo por eso siempre he enfocado la editorial, no gana dinero, como mucha gente, sino autorrealízate. Sí, sí, sí. Vive Legado, tu sueño, como bien vive dices, tu que me sueño. encanta, me Es encanta, me encanta. aspiracional, es Exactamente, aspiracional, no es material, es totalmente. espiritual. Sí, sí, Escribir como una actividad espiritual, totalmente. de búsqueda de autoconocimiento y de conocimiento de los demás. Yo Ujú, siempre lo he así es. entendido así y es como lo siento Y y, es así. y es así y creo que ambos compartimos esta visión. Sí. Quiero agradecerte muchísimo esta entrevista, me parece maravillosa la forma de terminarla, con esta reflexión tan profunda, tan emocional, tan sentida que comparto absolutamente. Te agradezco Ujú. muchísimo tu trabajo, te deseo muchísimo éxito. Invito a todas las personas de la comunidad a leer este libro maravilloso, La voz del destino. Gracias, Jirka. Gracias, Roberto. No puedo marcharme sin volver a agradecerte tu trabajo. Te repito, tío, eres grande y yo sé lo que siento. O sea, llevo 3 años escuchándote, me has enseñado una recomendación que quiero hacer a esos autores que están allá afuera, que no solamente envíen sus obras para que la lleven a físico y la metan en Amazon, no, confían también en esa edición, en esa corrección que está ahí, porque a veces tenemos muchos egos. Un salto al crecimiento íntimo y personal y profesional es delegar tu obra a buen recaudo en profesionales y que porque nosotros somos autores, somos escritores, no somos correctores. Entonces confíen en el proceso, disfruten de este viaje desde que la novela entra a la editorial vuestra. Y no es publicidad barata lo que estoy haciendo, es porque os lo merecéis. Y yo creo que tenemos que reconocer la valía de las personas y de los profesionales que nos ayudan realmente a descubrirnos, porque yo escribí y escribo con mucha pasión. Soy una autora empírica, pero no sé corregir realmente. A lo mejor sí mis faltas de ortografía, pero lo que veo un corrector no lo veo yo, por lo cual estoy inmensamente agradecida por este momento. Sé que nos seguiremos viendo, volveremos a tener otra entrevista con la siguiente Encantado de hablar contigo. novela. Muchas gracias. Besos a Paula, a Erika y a todos por su paciencia. Y bueno, Roberto, que Dios los bendiga a todos y cuídense mucho. Gracias, muchas gracias por esta entrevista y no olvidéis vivir vuestro sueño de ser escritores. Gracias. Gracias.